Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo, que nos sigue a través de cooperativa.cl. 10 grados la temperatura actual, 18 la máxima que se espera para hoy. Yo pensé que me iba a despertar y iba a estar lloviendo, porque eso es lo que habían anunciado, pero no llueve, al menos en la capital de Chile, ¿verdad? Y vamos a ver, dicen que en la tarde, que en la noche podría llover, lo cual sería muy bienvenido. Estamos acá en el primer café con Sebastián de Polo, que es el coordinador nacional de Revolución Democrática. ¿Cómo te va, Sebastián? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿y tú? Bien, yo pensé que nos íbamos a levantar temblando. No, para. También está con nosotros Guillermo Ramírez, el secretario general de la UDI. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Cecilia. ¿Con Bien. qué va a salir hoy día? Porque últimamente anda... No, tranquilo, me tomé una armonil en la mañana. Pensé en ti. No, en mí no. Pensaste en las auditoras y auditores que después dicen, pero ¿qué le pasa, Guillermo? Sí, a Guillermo. Oye, pero la firme, ¿le tienen miedo ustedes? ¿Qué hacen cuando tiembla y todo eso? ¿Salen corriendo o atinan? Los hijos, tienen hijos chicos. Yo tengo 3 hijos chicos y el miércoles pasado en el terremoto los saqué afuera y peloteamos un rato con la pelota en el estacionamiento del... ¿Cuál de todo? ¿El de las 8 de la noche? ¿El primer terremoto? Sí, el okay. fuerte. Y no se asustan, piola. No se dieron cuenta que hubo un terremoto. Le escondes la realidad a tus hijos. O sea, tiene 1 año, 4 años. Entonces la idea es no generarles un trauma. ¿Y tú, Sebastián? Yo también tengo una hija pequeña de 3 años y medio y me di cuenta, después con los días nos dimos cuenta que uno le va enseñando qué es lo que es, qué magnitud tiene, cómo se hace, y así nos vamos construyendo esta cultura sísmica de vivir en el país que más terremotea del mundo. Así que es también una nueva experiencia esto de enseñar a soportar terremotos. A propósito, un saludo especial entonces a todas las personas que están allá en el sector de Coquimbo, en toda esa región, ¿no es cierto? Que están en la etapa de reconstrucción cada día, tomando más conciencia de la magnitud de los desastres. Pero bueno, hay que, como ellos mismos dicen, es notable a veces la capacidad de resiliencia, decir, bueno, vamos a salir adelante y no queda otra que seguir. Le damos la bienvenida también, entonces, ahora que llegó, a Diego Calderón, que es el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana. ¿Cómo te va, Diego? ¿Tanto tiempo? Muy buenos días, harto tiempo. Sí, parece que tenías muchas vacaciones. No vacaciones, estuve en un diplomado en México, estuve fuera. Estaba justo por el terremoto, pero volví al otro día. Te salvaste. Sí. Y un diplomado. Un diplomado, ¿de qué? Sí, de la Fundación Konrad Adenauer. ¿Pero qué sobre fuiste? Competencia política y comunicaciones. Competencia política y comunicaciones. Sí. A ver, ¿qué aprendiste así? O sea, ahora se está estrenando después de este seminario de comunicaciones. Claro, a ver. Vamos a anotar un cambio. Vamos a anotarlo, claro. Más que comunicaciones, más la organización de campañas electorales, ver experiencias comparadas. Allá no hay boletas falsas, ¿no? No, Okay. no sabemos, hay más maletintas. No, en México hay un financiamiento de la política bien sustantivo. ¿Así como? A ver, por contarle, el Partido Acción Nacional, que actualmente es el segundo partido más votado en México, recibe $100 millones anuales para financiamiento de parte del Estado. Del Estado. ¿Y qué exigencia le hacen a los partidos? Tema que estamos discutiendo. Más o menos las que estamos discutiendo en Chile, o sea, transparencia, de rendir cuenta, de tener mayores derechos. Yo creo que por $100 millones estarían los partidos dispuestos a hacer cualquier cosa. Yo creo lo mismo, además. Bueno, pero es otro país, tal vez con otra mucho más inmenso, grande, 100 claro. millones de habitantes. 120 millones de habitantes, claro. Bueno, nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado, cuando Steve Jobs, a él le preguntaron, ¿qué significa ser un empresario de sí mismo? Él respondió que era amar su trabajo. De la habilidad de dar sentido a los roles cotidianos trata el premiado libro El Self-Emprendedor, escrito por Ulrich Brooklyn, de Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. El libro me parece interesantísimo, pero a Steve Jobs le creo poco. Steve Jobs era el CEO, el gerente general, digamos, peor pagado del mundo, ganaba $1. Anda. Sí, ese era el salario, oficial, pero por favor. Pero era dueño de Pixar y de... Imagínate. La rentabilidad de la compañía. Mac, Ahora, imagínate que le preguntan qué significa ser un empresario de sí mismo,
respondió que era amar su trabajo. ¿Solo eso? ¿Coinciden? ¿Bastará con eso? Uy, silencio, ya. Pasemos a otro tema. Está muy profunda, Cecilia. Sí, obvio. Muy bien. Obvio. No es que esté profunda, es que la Universidad Alberto Hurtado siempre plantea preguntas y que nos generan algún pequeño debate, ¿no? Y reflexión. Exactamente. Ahora, que amar lo que uno hace y trabajar en lo que uno ama es, yo siempre lo digo, un gran privilegio, porque muchísimas personas tienen que ganarse la vida y no necesariamente en lo que les gusta, sino porque es el trabajo que tienen nomás, ¿no? O sea, ¿qué dices tú? Está claro que uno esperaría siempre trabajar en lo que uno estudió, y estudiar lo que uno elige como vocación, en el fondo, o que a veces ni siquiera elige, que le nace desde la propia identidad. Yo creo que a uno no se le pase a los demás, pero cuando está en política es algo que siente, que la gana de servir, la gana de estar aquí presente, o sea, no podría imaginarse de otra forma del servicio público uno, al menos desde mi punto de vista. Ya, vamos, despierte, señor Sebastián de Polo. Oye, sí, yo creo que esa es como la oportunidad y un poco la promesa también de la educación, yo creo que de la formación. La promesa es que uno pueda desarrollarse en aquel ámbito que te interesa, donde hay competencias, donde hay también un mercado laboral que te acoge con reglas justas, y yo creo que esa es la construcción como de más largo plazo en la que todos los que estamos por el servicio público, yo creo, aunque tengamos distintas miradas, intentamos empujar, que la gente tenga más espacios de realización, que pueda hacer de su día lo que mejor le parezca y que lo que más la satisfaga. Porque en Chile, por ejemplo, tenemos un índice de insatisfacción laboral altísimo, de infelicidad laboral, malos climas de trabajo. Entonces, no son mucha la gente que puede decir este privilegio de que ama lo que hace y también que hace lo que ama. Oye, a propósito de educación, hay un tema que cuando hablamos de la educación gratuita, estoy hablando de educación superior, una reflexión que suele aparecer es: yo puedo estudiar lo que a mí me gusta o tengo que estudiar lo que mis padres están dispuestos a pagarme, o mis apoderados, o quien me va a financiar. Que podría ocurrir o no. ¿Qué creen ustedes? Diego. Ya despierte, muñeca. Yo estoy muy despierto. No, pero vamos. Ataco. A ver, yo en un nivel de profundidad. No, a mí me gusta esto. A ver, yo creo que tú tienes razón, Cecilia, en que hay personas, y comparto lo que se ha dicho también con Sebastián, sobre todo, que al final hay mucha gente que trabaja en lo que puede, no necesariamente en lo que quiere. Y eso es porque no tuvieron las oportunidades que tuvieron otros, y al final, cuando uno quiere construir una sociedad de igualdad de oportunidades y uno quiere mejorar la educación, a lo que uno está apuntando es que cada persona pueda ser dueño de su propio destino y que pueda llegar tan lejos como su propio esfuerzo y sus propias capacidades le permitan. Y lo de las capacidades es importante, porque yo hoy día puedo decir que me encantaría dedicarme al fútbol, pero la verdad es que no tengo ni la mitad del talento de un futbolista decente, con lo cual no podría. Pero en el fondo, dar las oportunidades para que las personas con esfuerzo lleguen lejos. Pero una cosa que me llama la atención de la sociedad que hemos construido, Cecilia: hay muchas personas que, pudiendo hacer lo que aman, deciden no hacerlo, porque prefieren plata, por ejemplo, o prefieren estatus. Hay ciertas carreras que dan más estatus, o porque prefieren seguridades futuras, porque hay carreras que dan una cierta seguridad. Sí, voy a estudiar esto porque... y al final eso es triste, que personas que pudiendo hacer lo que quisieran y que podían tener talento para hacerlo, hayan finalmente tomado la decisión de no jugársela por aquello por lo que vibran. Y yo creo que parte del sabor de la vida, y lo que tenemos que transmitir nosotros también desde el servicio público, es que tenemos que construir una sociedad donde las personas puedan hacer de verdad lo que les guste y lo que quieran, y no necesariamente tomar otras consideraciones, que son legítimas, pero bueno. Ahora, pero cuando yo lo ligaba con la educación no es tan profundo, tenía que ver con el tema de la gratuidad en la educación, que es un tema que supongo van a querer abordar a propósito de esta idea que está dando vuelta ahora, que una propuesta que le han pedido, digamos, algunos parlamentarios, sobre todo la Democracia Cristiana, a la ministra de Educación, que la gratuidad de la educación superior el próximo año sea a través de becas y no como estaba pensado. Ya hay críticas de la diputada Camila Vallejo, por ejemplo, que dice, bueno, entonces esto no es el tema de fondo, no estamos cambiando el sentido o la reforma, digamos, más estructural de cómo se concibe la educación, ¿no? Y eso a eso quería ligarlo por si quieren abordar ese tema.
A ver, Sí, Diego. no, yo les decía que era mucho más profundo porque no es solamente la educación, sino también, ¿por qué no decir el mercado laboral? En el caso de la carrera que al menos estudio yo, que es Derecho, uno en primer año escucha mucho la idea de, no, si yo hubiese tenido las mismas expectativas de sueldo que abogado, perfectamente hubiese estudiado pedagogía. Y yo lo escuché harto el primer año y lo he escuchado de otra gente. Entonces, uno puede pasar lo mismo quizás en otras carreras del área de la salud o en otra área. Entonces, a mí me parece que hay carreras determinadas o ciertas áreas de la sociedad que tienen que prestigiarse mucho más. Y eso también es un tema que es bastante más profundo. Y respecto a las becas, vamos. Respecto a las becas, yo creo que es como dijo la ministra, una opción, pero hay que contextualizar, aquí estamos hablando del caso del próximo año, de cómo resolvemos la gratuidad para el próximo año. La discusión de fondo de la educación superior es un tema que viene después. Y creo que yo siempre he sido muy crítico respecto a ocupar la ley de presupuesto, porque creo que no alcanza para realizar la gratuidad de forma clara y que no dé lugar a más dudas. Yo creo que las becas en el año 2016 puede ser una buena alternativa. Puede ser una buena alternativa. A ver, sí, Sebastián. Es un sistema ya instalado. Sí, yo entiendo que hoy día en la mañana la ministra rectificó sus dichos. Sí. Lo venía escuchando en una gran radio que se llama Cooperativa. Y que rectificó sus dichos porque efectivamente son dos tipos como de acercamiento al tema de cómo se financia la educación superior. Yo concuerdo con Diego de que en realidad hacerlo por la glosa de presupuesto yo creo va a enredar más que hacer la discusión de fondo de cuáles son las instituciones que se van a hacer susceptibles de ser gratuitas, con qué criterio, con qué calidad, y hay una rectificación ahí que me parece que bueno. ¿Te dejó tranquilo? Sí, me dejó tranquilo porque nosotros desde los que nos movilizamos el 2011 y mucho antes también, incluso cuando el presidente Piñera hacía como estas ofertas, lo hizo Lavín, lo hizo el ministro Bulne, y la consigna era que beca no es gratuidad. Y entonces este sería un retroceso a esa lógica. Entonces yo me quedo más tranquilo con las declaraciones del día de la mañana de la presidenta, ahora, que rectificó sus dichos. Me llama la atención a propósito de política y comunicación, bueno, pero en general, ¿cómo es posible que se instale un tema que está en toda la prensa, que está siendo comentado, que genera reacciones de la presidenta de la CONFECH, reacciones de la diputada Camila Vallejo, si al final no es tan así? Entonces, ¿cómo se instala un tema que después tienen que rectificarlo? Uno dice, bueno, al final, ¿cómo se explican eso ustedes? Hay un poco, yo creo que Sebastián. de la epidermis del debate público en estos temas está muy sensible. Y todos los actores públicos estamos mirando este tema con mucha sensibilidad y ha habido harto error comunicacional, hay que reconocer también eso, ha habido errores de documentos que se filtran, de opiniones, y hay poca convicción en algunos actores, entonces... Pero no es una propuesta yo creo que no es un tema comunicacional. Espera un momento, no es una propuesta de parlamentarios, senador, incluso de la democracia cristiana, esto de que sea por beca. Por supuesto, pero sí deben haber muchas propuestas, pero yo por eso digo que no es un tema comunicacional, es un tema de que de una vez por todas el Ministerio de Educación debiera haber zanjado ya cuál va a ser el criterio para el año 2016, porque ya nos quedan 2-3 meses para que llegue el 2016. Y a mí me parece que ahí ha habido mucha improvisación y como dice Sebastián, ha habido filtraciones de documentos, de borradores. Pero eso ya pasó, entonces, a mí me parece yo me refería a esto último, de lo de la beca. Bueno, Guillermo, ¿algo que decir? Sí, no, simplemente ha sido un poco errático el comportamiento del ministerio. Sí, pues que han habido 4 fórmulas distintas, el plan A, B, C y D. Quizás podrían dar a conocer al tiro el plan Z para saber finalmente qué es lo que vamos a hacer. Yo honestamente creo plan que... Z no lo nombres, por favor, porque ya tuvimos una... Con el presidente de la juventud. Claro, ¿te acuerdas? Pero básicamente aquí a lo que a nosotros nos interesa es el principio de que esta es una excelente herramienta para lograr igualdad de oportunidades. Nosotros siempre hemos creído que para lograr igualdad de oportunidades hay que asegurarle la gratuidad a aquellas personas y a aquellas familias que no lo pueden pagar. Pero no nos parece justo, obviamente, financiar a las personas que sí lo pueden pagar, y no nos parece justo por lo mismo tampoco la discriminación entre instituciones. Nosotros hemos sido muy claros, nosotros hemos cambiado de plan A al B, al C y al D, nos hemos quedado siempre en el mismo plan, con la misma idea de lo que nosotros consideramos que es justo y lo que nosotros consideramos que el gobierno tiene que hacer. A ver, quien acaba de opinar es Guillermo Ramírez, se lo aclaro, que es el secretario general de la UDI. Por ejemplo, el gran titular en uno de los diarios, en el Mercurio, por ejemplo: a una semana de enviar ley de presupuestos, gobierno evalúa iniciar la gratuidad con beca. Si uno abre el diario, ya lee eso, si no alcanzó a escuchar esta gran radio, como dice Sebastián. Y dice, por ejemplo, y hay declaraciones del senador Ignacio Walker, que dice: valoro que el gobierno esté considerando el camino de las becas, porque resuelve el objetivo de avanzar en gratuidad sin inventar la rueda.
Después, por ejemplo, está la opinión de la ministra, acá una frase, dice, la beca se entrega a la institución, todas las becas van a la institución, así que es más un tema de denominación. Bueno, entonces... es que ese es el problema cuando tú reduces la discusión a un problema de plata y no a los principios que hay atrás de la calidad, de la certificación, el derecho a la educación. Entonces, como se redujo, y yo creo que ese fue el origen del error, por así decirlo, ¿no? Alguien convenció a la presidenta que el 21 de mayo anunciara la gratuidad, que la frase del 21 de mayo es explícita, dice, ni becas ni créditos, gratuidad. Es la glosa presupuestaria, sin hacer la discusión. Entonces yo creo que ese es el origen del error. El error de haber prometido adelantar la gratuidad al 2016, sin hacer la discusión de cómo se va a volver a regular, cómo se va a volver a incentivar a las instituciones para que acrediten su carrera, para que no discriminen. Pero entonces, ¿no es normal que se discuta puesto que está en el Parlamento y se está haciendo la ley? Sí, pero está la tentación de decir, hagámoslo conocido. Y lo que nosotros por lo menos estamos empujando es un cambio estructural. ¿No? Entonces no es lo mismo meterle más plata a un sistema. ¿Estás de acuerdo con el senador Walker? Para el año 2016 sí. Lo que pasa es que yo tiendo a pensar de que él quiere que eso sea permanente. Yo no estoy de acuerdo con que eso sea permanente. ¿O es así? Por lo que ha manifestado, entiendo que él está más convencido de esa como solución general. Yo no la comparto y no es la posición de la democracia cristiana. Yo simplemente para... A ver, aclárese, sí. Que la democracia cristiana no ha tomado una definición respecto a ese punto en particular como fórmula permanente. La discusión la vamos a realizar el próximo día lunes y ahí vamos a tomar una decisión, me imagino, respecto a cuál es la fórmula que esperamos con la que esperamos enfrentar la reforma educacional o educacional superior, que es el tema importante en el fondo. Porque como bien dice Sebastián, yo creo que aquí el problema, desde el punto inicial, es que nosotros debimos haber partido con la discusión de la reforma a la educación superior, haber definido los márgenes, haber definido las instituciones, y luego esto, porque las confusiones que se están dando, y lo advertimos en su oportunidad, se iban a dar naturalmente. Ok, sí, Sebastián, ¿algo más que decir? Guillermo, de la UDI, vamos. No, solamente decir que puede ser que haya gente que nos está oyendo en este minuto que no entienda muy bien parte del fondo del asunto. No digo que sea lo único relevante, pero parte del fondo del asunto. Y aquí tiene que ver con una mirada sobre quién recibe la beca, o qué es lo que se está becando, o qué es lo que se está financiando, o dónde está la gratuidad, porque alguien puede decir, pero ¿qué importa si es beca, si es crédito, si se llama gratuidad? Y aquí la misma ministra dice, esto es un tema de nomenclatura. Al final del día, acá hay dos visiones que se contraponen. Nosotros lo que pensamos es que el financiamiento debe ir a la familia y que el Estado le debe asegurar a la familia vulnerable de que su hijo va a poder estudiar gratuitamente donde la familia decida. Y que por lo tanto la familia va a ser libre de usar ese dinero y que ese dinero va a seguir al niño o al joven, porque lo que aquí importa es el estado de vulnerabilidad a la familia y el lograr igualdad de oportunidades. La otra visión, lo que se está debatiendo al interior del gobierno y lo que en mi opinión es la visión mayoritaria de la gente al interior del gobierno, es que no es a la familia que sigue el financiamiento, sino a la institución. Sí. Y que es la institución la que recibe el dinero, y que si la familia es vulnerable no ponen a sus hijos en esas instituciones que previamente fija el Estado, entonces esa familia no va a tener derecho a una educación gratuita para sus hijos. Bueno, eso en cuanto a educación. Recordemos que estamos con Guillermo Ramírez, que es el secretario general de la UDI, con Diego Calderón, que es el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, y con Sebastián de Polo, que es el coordinador nacional de Revolución Democrática. No sé si ustedes venían con algún tema en particular que querían plantear. Diego, que tú hace rato que no estás en el programa. No, el tema de me parece que ya se está un poquito empezando a olvidar, al menos en los diarios de hoy. ¿Qué cosa? El terremoto, o sea, la situación de las víctimas en la zona. ¿Sí? O sea, yo veo que hay otros temas que están empezando a tomar relevancia, al menos en la región, y a mí me preocupa que se empiece a hacer una organización, al menos a nivel nacional, de ayuda a la zona afectada. Yo he estado en contacto con el Choapa, con Limarí, he hablado con concejales, con la dirigentes juveniles y del partido, y hay una situación bastante complicada, y creo que ahí el rol de los jóvenes creo que colabora. Y en eso estamos trabajando. Pero me parece que es un tema que hay que relevar. Yo quiero aprovechar que Diego está al frente mío para... Guillermo Ramírez. Y estoy hablando muy en serio. Yo considero que fuiste muy valiente ayer al decir que el viaje del senador Pizarro al extranjero había sido grave. Como presidente de la juventud, yo me imagino que no es fácil enfrentar al presidente del partido, senador, en una cuestión que todo Chile piensa.
y la verdad es que a mí me sorprendió lo que dijo la Juventud de la Democracia Cristiana respecto del senador, y yo eso lo aplaudo, la verdad. ¿Lo aplaudes porque lleva agua a tu molino? ¿Porque no, tú piensas lo mismo? No, yo solo señalar que... A ver, Diego Calderón, presidente de la Juventud de Democracia Cristiana. A mí me parece que yo lo que he señalado en todas las veces que a mí se me ha preguntado respecto al tema es que me parece grave la situación, que evidentemente hay un problema público respecto a este punto, y que el senador tiene que dar la explicación en doble sentido, a sus propios electores y dentro del propio partido. Y creo que la discusión la tenemos que dar dentro del partido, entre nuestros propios camaradas y con la propia directiva. Y eso es lo que he señalado. No creo que haya algo tan duro contra él. Creo que eso prefiero conversarlo antes entre camaradas. No, yo no voy a hacer aquí, Guillermo. Cecilia, un análisis histérico como el que hemos oído en otras oportunidades. Ayer yo oí unos comentarios, leí cosas en Twitter increíblemente duras. Yo creo que este es un problema al final de criterio, si tú quieres, porque uno entiende que la familia es importante, que uno tiene derecho a viajar, una serie de cosas, pero la verdad es que a veces la naturaleza de las cosas que a uno le pasan en la pega hace que la pega deba ser prioritario y dejar todo lo demás de lado. A ti te pasa, no sé, si algún día tienes que entrevistar a la presidenta, tú te quedarás 2 días seguidos hasta muy tarde en la noche leyendo absolutamente todo y estudiando todos los temas para prepararte, porque es parte de la naturaleza de la pega y tenés que hacer un esfuerzo adicional porque es parte de lo que a ti te toca hacer. En el caso del senador Pizarro, yo creo que él se equivocó. Simplemente lo planteó en esos términos, como un error. Creo que él, por la naturaleza de su trabajo, por la importancia de lo que estaba ocurriendo, él debería haberse quedado en Chile, lo mismo que el diputado Bocar. Que el diputado Bocar dijo que había estado viajando cuando ocurrió el terremoto y ayer supimos que el avión había salido después de la 1 de la mañana. Con lo cual ahí él tiene algo que aclarar, porque no es verdad lo que él dijo en un comienzo. Y creo que es un error, creo que debieran haberse quedado, pero yo lo planteo simplemente como un error, no como una frescura, no que son la cantidad de cosas que uno leyó en Twitter. Yo no las voy a repetir, no las comparto, y creo que este es un buen momento también para debatir acerca de los viajes de los parlamentarios, semana distrital, etcétera. A propósito, hoy leía, no recuerdo dónde, pero una reflexión respecto al rol de los parlamentarios. Los parlamentarios, dice, ellos mismos han acostumbrado a los electores a estar en terreno, y entonces aparece como que ese fuera su principal tarea, cuando un parlamentario es electo para trabajar en el Congreso, no para estar en el caminando, que podría ser un senador en un caso como este. Él no tiene ninguna autoridad más que estar presente, como acompañar, en fin, como decir, bueno, estoy acá, pero no es, digamos, no es electo para eso, pero que también ellos mismos son los que han creado esta sensación de que si el parlamentario está cerca de la gente, es mejor, bueno, en fin. Una reflexión interesante. Sí, pero yo creo que hay un punto, porque el punto es, ¿qué es un parlamentario? ¿No? Entonces, un parlamentario es un representante popular. Está mandatado por la ciudadanía a representarlos. Entonces, cuando hay situaciones de crisis, catástrofe, lo que uno esperaría es que ese representante te ayude, por ejemplo, a conectar con Ceremi, a activar, a hacer gestiones, a estar presente. O sea, ellos en muchos casos son además quienes designan o sugieren los nombres de las autoridades regionales. Eso sabemos que es así, en todos los gobiernos ha sido así. Eso es así. Ellos sugieren los nombres de los Ceremi, los directores de servicios. Sugieren, pero no deciden. Pero ¿qué tiene que ver en una situación como esta? Está bien, pero distinto si la Junta también de Vecinos... A ver, Diego Calderón. No solamente el problema de los parlamentarios que no... o que tergiversan su propio rol, sino que es también un problema de educación cívica, porque la ciudadanía no sabe cuáles estrictamente las atribuciones que tiene un parlamentario, y cuando el parlamentario también muchas veces se puede aprovechar de eso, de decir, si soy amigo del alcalde, yo puedo llegar a una población y decir, hoy aquí les vamos a solucionar el problema de este hoyo que hay en la calle, se lo vamos a tapar. Y claro, porque él llama al alcalde y le dice soluciona el problema, pero la gente queda con la sensación de que el diputado puede parchar las calles. Entonces hay un problema de educación cívica, de saber cuáles son las limitaciones de cada una de nuestras autoridades. Pero no es necesario para el parlamentario Guillermo engañar Ramírez a la gente para... Sin duda, yo estoy planteando que se puede generar esa confusión. Puedes ser honesto y transparente y decir, mira, yo no puedo tapar el hoyo, pero sí puedo hacer la gestión frente al alcalde. Sin duda. Ya, entonces, yo estoy hablando del ideal, estoy hablando de lo que se puede generar. Sí, no, yo entiendo, yo sé que tú no estás haciendo una apología del engaño, pero en el fondo, pero yo comparto lo de Sebastián. Al final, el senador, en este caso el senador Pizarro, el diputado de la zona, son autoridades.
y como autoridades pueden coordinar el trabajo con los municipios, la intendencia, con el gobierno. Ellos pueden estar en terreno recogiendo las inquietudes de la gente, lo que ellos después vayan a pedir, dicen, oye, oí en esta población que este problema es grave, solucionémoslo. Como él es una autoridad, lo van a oír y va a poder tener más peso al final. Entonces, está bien, ellos no tienen la capacidad ellos no tienen recursos para poder arrendar una retroexcavadora ya que está de moda o lo que sea para arreglar las cosas, pero pasó de moda, Guillermo. Pero ellos pueden, no va a pasar de moda hasta que se acabe el gobierno, pero ellos pueden coordinar, ellos pueden oír, ellos pueden gestionar y al final obviamente que eso es ayuda que es valiosa. En todo caso, volviendo al tema de la educación, para aclarar textual lo que dijo la ministra, ya que estábamos diciendo, bueno, ¿por qué los medios de comunicación? En fin, ministra, ¿qué le parece la propuesta de la Democracia Cristiana sobre las becas? Creo que esa es una opción, así la hemos visto, la estamos estudiando y nos parece que lo más importante, independiente del mecanismo, de verdad son 240.000 alumnos y sus familias, en definitiva, que se van a ver favorecidos con contar con una gratuidad total. Y eso es el compromiso de la presidenta Bachelet. El mecanismo exacto es un tema que estamos estudiando junto con el Ministerio de Hacienda. Abriendo entonces a un cambio respecto a la propuesta inicial, le preguntan, no hay ningún cambio. Lo que pasa es que tenemos que buscar cuál es el mecanismo para una glosa que va en la ley de presupuesto. En lo que más insistió la presidenta fue en que esto es gratuidad y eso es muy importante. La glosa nunca ha sido un aporte basal a la institución, jamás ha sido una forma de entregar los recursos vía la institución. Siempre la beca se ha entregado a la institución, todas las becas, como ya lo hemos dicho, van a la institución. Es más bien un tema de denominación y eso lo estamos viendo con Hacienda. Eso es lo que ha dicho la ministra de Educación. Bueno, dijo más cosas, pero le hago un resumen. A propósito de las promesas de la presidenta, en un ratito, a la vuelta de comerciales, vamos a comentar lo que dijo a la vuelta de comerciales, vamos a comentar lo que dijo la presidenta en una entrevista esta mañana en Megavisión. Habló de su salud, habló sobre los rumores de denuncia y todos esos temas, que es la primera vez que la presidenta se refiere a ese tema, así que a la vuelta vamos a escuchar lo que dijo en ese sentido. Nos vamos a comerciales. Si no estás conforme, no te quedes de brazos cruzados. Cirugía de implantes mamarios en Clínica Tabancura a un precio especial y en 12 cuotas sin interés. Solo por septiembre y octubre. Más información y reserva de horas en clinicatabancura.cl. También está el tema de la Haya, está el tema de lo que pasó con el Banco del Estado, que me imagino va a generar algún comentario. Nosotros quisimos hablar con el presidente del sindicato de los trabajadores del Banco Estado y no se van a referir al tema, así que todo eso a la vuelta de comerciales. La cooperativa siempre me ha dado confianza. Cooperativa, la verdad como la queremos escuchar. En el 2050, la población urbana crecerá en 3.000 millones de personas. ¿Qué clase de ciudades crearemos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Vamos a tener otro. Vamos a tener otro. Esa noticia, ese momento, jamás lo olvidaré. Llamé a cada uno de mis amigos para contarles que por fin tendría un partner. Uno que me acompañaría toda la vida. En Clínica Tabancura estamos muy felices y orgullosos de presentarte nuestro nuevo edificio que está por nacer. Más habitaciones, más pabellones, más estacionamientos y más de ese cariño y comodidad que tú y tu familia merecen. Clínica Tabancura. Crecemos para abrazarte mejor. El acceso en línea a la información mejora la gestión de los gobiernos y el desarrollo de los países. ¿Cómo preservar el valor ciudadano de Internet? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Subaru presenta. Suelta el maldito teléfono. Hola, soy Juan Carlos Bodoque y te quiero pedir que respires profundamente sin perder la calma. Sigue estas instrucciones. Nada te va a pasar. Deja de escribir inmediatamente ese mensaje de texto y pon el teléfono en el asiento del copiloto sin dejar de mirar adelante. Nunca, jamás.
Para Subaru, la seguridad está siempre primero. Por eso cuando conduzcas, no chatees. Hoy la mayoría de los accidentes se producen por esta causa. ¿Y qué esperas? ¡Suelta el maldito teléfono! Te lo pide Subaru Chile, una empresa indumotora. Todos los sábados y domingos a la hora de almuerzo disfrute un verdadero festín a la italiana en el restaurante El Cid de Sheraton Santiago, con una gran oferta de las más frescas pastas y antipastos en un delicioso buffet preparado por el chef Gustavo Maurelli. Además, podrá degustar los más exquisitos vinos chilenos para vivir una tarde inolvidable con familia y amigos. Reservas al 222-335000, anexo 7144. Andiamo a mangiare la pasta en Sheraton Santiago. ¿Aló, Pancho? Compadre, ¿adivina? ¿Qué pasó? Contraté el seguro de auto Santander y obtuve chofer y vehículo de reemplazo. Me llevan el auto a la revisión técnica, asistencia a las 24 horas y deducible inteligente. Además, me regalaron kilómetros Lampaz, así que voy tomando el avión. Llego en tren a tu casa. Contrata tu seguro de auto en Santander, obtén las mejores asistencias y acumula hasta 1000 kilómetros Lampaz mensuales para usarlos en el destino que quieras. Contrátalo e infórmate más en www.santander.cl, en cualquiera de nuestras sucursales o llamando a Vox al 600-320-3000. Santander Seguros, Intermedia Santander Corredora de Seguros Limitada. El Apertura se vive al aire libre. Este miércoles, la 7ª fecha comienza en directo desde el Nacional. Universidad de Chile, Cobresal. Lazarte y dirigidos con todo a revertir el mal momento frente al campeón vigente. Miércoles, 1/4 para las 8 de la noche, al aire libre en Cooperativa. Mentalidad Web invita al Digital Intelligence Lab Chile, el primer workshop internacional de analítica digital. Panelistas expertos de Google conversarán sobre el potencial de la analítica digital en la toma de decisiones. Digital Intelligence Lab, 1 de octubre, inscripciones en mentalidadweb.cl. Quedan pocos cupos. Comenzó la primavera, ay, comenzó el amor. Te llevaré a la montaña, cruzaremos ríos, te llevaré al mar, mojaremos los pies en la orilla. Oh, la primavera, hoy te llevaré hasta el fin del mundo. Pero tú, en un Kia. Disfruta primaverano de Kia, con bonos de hasta 1.300.000 pesos. Sorpréndete con los modelos Morning, Río 4, Río 5 y Sportage, a precios increíbles. Términos y condiciones en kia.cl. Kia, the power to surprise. Kia Chile, una empresa indumotora. Cámara Chilena de la Construcción, por un país mejor. 12 grados. 12 grados en Santiago. La mansión de los Macintosh. La mansión de los Borgia. La mansión de los Soto. Hay un hogar para cada familia. Encuéntralo en el cuarto Salón Inmobiliario de Chile. Ahora con decoración. Más de 100 proyectos inmobiliarios, ofertas de casas y departamentos, alternativas de financiamiento y decoración. Visítanos del 2 al 4 de octubre en Centro Parque, a un costado del Parque Arauco. Ingresa en saloninmobiliario.cl y conoce nuestras ofertas. Da en el blanco con tu nuevo hogar. Organiza Cámara Chilena de la Construcción y La Tercera. Cooperativa. 25 minutos para las 10. 25 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café. Si no estás conforme, no te quedes brazos cruzados. Cirugía de implantes mamario en Clínica Tabancura, un precio especial y en 12 cuotas sin interés, solo por septiembre y octubre. Más información y reserva de horas en clinicatabancura.cl. Como les comentaba, estamos entonces con Guillermo Ramírez, que es el secretario general de la UDI. Estamos con Diego Calderón, que es el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, y con Sebastián de Polo, que es el coordinador nacional de Revolución Democrática. Los miércoles de las nuevas generaciones de políticos, conversando hoy con nosotros. Le decía yo que les comentaba que la presidenta de la República estuvo en una larga entrevista hoy en el matinal de Megavisión. Le preguntó Luis Jara, por ejemplo: presidenta, usted a veces no piensa, pucha, ¿por qué me pasa todo a mí? A propósito que son 8 catástrofes que ha tenido ella en su gobierno. Y ella dice: no, hay que apechugar
nomás, no es injusto, no creo que alguien esté tratando así como del más allá de enviarme esto, y dice que ella dijo que ella tiene un eslogan, una frase que es cada día puede ser peor. Entonces que con ese ánimo ella enfrenta las cosas, o sea, oye, es lo que hay que trabajar y hay que apechugar no más. Pero es la primera vez que la presidenta de la República se refiere al tema de su estado de salud, a propósito de tantos rumores y que después se convirtieron en noticia y toda esa tontera, y la primera vez que responde a la pregunta también sobre esas supuestas comentarios de una renuncia, que se habló mucho y con personeros muy importantes de la política, de oposición e incluso de la nueva mayoría también. Les propongo que escuchemos, son como 2 minutos ahí el diálogo entre Luis Jara y la presidenta. Usted duerme 4 horas y me quedé preocupado. ¿Su salud cómo está? Súper buena. Súper buena. ¿Usted se hace examen y todas esas cosas? ¿Usted es de la que se chequea? Porque yo ya me estoy tomando 2 pastillas diarias, doctor. No sé si yo estoy mal o usted está muy bien, pero yo me tomo un omeprazol y una para la hipertensión. O sea, yo me chequeo yo sola. Yo, por ejemplo, me tomo la presión para ver cómo está. ¿Y cuánto tiene de presión usted, presidente? Hace tiempo que no me la tomo, de hecho, pero depende, pues a veces yo tengo hipertensión hace muchos años, desde que era ministra de salud. Somos hipertensos. Sí, claro, y lo único que tomo es la pastillita para la presión y 100 miligramos de 80 miligramos en realidad de aspirina, porque esa ¿se acuerda que yo tuve el aneurisma y por prevención? Y también dicen que sirve para el corazón, para otras cosas. Entonces, son las 2 cosas que he tomado históricamente. Del resto impeque. Bien. Y yo por último le quiero preguntar, y aprovechando que está aquí, porque así desmistificamos muchas cosas. Usted entra a Chile a hacerse cargo de un proyecto país. Y yo me imagino que usted, cuando hay personas que echan a correr el rumor de que habría una eventual renuncia de la presidenta, es una cosa que a usted le debe gustar mucho. Sobre todo porque usted llega a hacerse cargo de un país que la fue a buscar de cierta manera. ¿Qué responde usted frente a eso? A ver, lo primero es que yo sugiero a todo el mundo que no hagan caso de rumores. La rumorología se instaló hace muchos años en Chile. Sí, pero de manera excesiva. Sí. Y me parece además súper malo para el país que se inventen este tipo de cosas, ¿no? Además las explicaciones más raras de las razones que yo tendría. Incluso, mire, la primera vez que dijeron que yo iba a renunciar fue en el medio de las inundaciones de Atacama. Yo estaba en Diego Almagro y cuando vuelvo me dicen que anda por todas las redes sociales que yo estoy renunciando. Y digo, ¿pero qué es esto? Estoy trabajando en terreno. No, o sea, yo voy a cumplir como corresponda. Estoy muy comprometida con mi país, quiero mi país. No veo ninguna razón para renunciar, ni quiero renunciar. Así que, y será algunos que querrán que yo renuncie y que inventaron el rumor. Bueno, ¿quién puede ser monitador en la vida, ministra, sobre todo cuando está en lugares de privilegio? Presidenta, nos encanta que nos haya visitado. Sentimos que esto es un país que nos pertenece a todos y que de verdad nos preocupa. Y usted está haciendo lo que tenemos que hacer todos, ocuparnos de Chile. Bueno, ahí está el diálogo, entonces un extracto mínimo, por supuesto, porque a ver si, ¿qué les parece la respuesta de la presidenta a esas preguntas que hasta ahora no las había, no se las habían planteado, no se dio una entrevista donde estuviera la oportunidad de hablar de su comentado estado de salud, que toma pastilla para esto, para el otro, lo demás, no sé qué, y otras cosas, y los rumores de renuncia que generaron una palabra en algunos que acusaron a la oposición, gente de la nueva mayoría, decir esto es un intento, incluso de usaron la palabra sedición. A ver, Diego Calderón. Me parece muy bien las palabras de la presidenta, me parece súper clara además respecto a ambos temas, el tema de su salud y el tema de la famosa renuncia. Y yo creo que a mí lo que me preocupa son estos famosos rumores, porque uno no puede andar por la vida haciéndose cargo de decir, mira, hay algunos que me andan diciendo por aquí que la presidenta puede que renuncie mañana o la próxima semana, o que está pensando en renunciar. Eso me parece súper grave y me parece que más que expresión de determinadas cosas que uno escucha, parece que son los deseos propios. Y eso lo digo en particular del diputado Kast, que hace de esto, como diputado de la República, un tema para las redes sociales. Y creo que eso es preocupante. Aquí la presidenta
está ejerciendo sus funciones, está cumpliendo cabalmente su rol, y creo que en eso, pero eso no es cuestionable. A propósito, no fue el diputado Cast solamente el que no, el medio de comunicación también. No estoy hablando de medio de comunicación, estoy hablando de personeros políticos que también después dijeron sí, ¿por qué no se puede discutir? Después de todo, ¿por qué sería prohibido en la ciudadanía o entre el mundo político hablar de eso? Hasta se explicó lo que hay, los mecanismos de la Constitución, cómo funcionarían. Guillermo Ramírez, desde la oposición, incluso el otro día Luis Larraín acá lo decía, es en la nueva mayoría donde se ha generado todo esto. A ver, Diego, tú acusas aquí al diputado Cast de decir algo que él quisiera que ocurra. Aquí el que está queriendo oír lo que quiere oír eres tú, porque el diputado Cast ha aclarado en múltiples entrevistas de radio que él no quiere que la presidenta renuncie, y que a él no le gustaría que la presidenta renuncie, y que él le gustaría que ella siguiera hasta el final. Lo que él pone en su tuit es que los rumores de que la presidenta va a renunciar van a crecer si es que el gobierno no mejora su popularidad. Cosa que a mí me parece de toda lógica. Podríamos discutir si es responsable o no hacerse eco de rumores. Esa es otra discusión. Pero él no ha instalado el rumor, él no ha pedido que renuncie, él no quiere que ella renuncie, entonces seamos responsables con las acusaciones que hacemos. Los rumores sobre la supuesta renuncia a la presidenta no han venido de la oposición, han venido de La Moneda, así lo consignan columnas de múltiples columnistas, lo consignan artículos de numerosos diarios electrónicos, entonces tienen que hacerse cargo del problema que ustedes mismos han generado. Y voy a dar un ejemplo de una torpeza comunicacional, en mi opinión. El lunes pasado, en la reunión del Comité Político de La Moneda con los presidentes de partido, salieron los presidentes de partido diciendo que la presidenta se encontraba en excelente estado de salud. El presidente Terrier dijo que la había visto muy animosa, el presidente Quintana dijo lo mismo. Después salió el vocero Díaz diciendo que ella estaba muy bien y que no iban a andar mostrando la ficha médica de la presidenta. Es increíble ese error. Nadie había pedido la ficha médica a la presidenta. Inmediatamente en Twitter empezó a especularse de por qué el gobierno no quería mostrar la ficha médica a la presidenta. Entonces, la verdad es que con torpezas como esa, al final los que terminan instalando que la presidenta puede tener problemas de salud o que quiere renunciar, vienen de la propia Moneda. Entonces no nos echen la culpa a nosotros ni al diputado Cast de estos rumores que se han generado. Ahora, respecto de lo que la presidenta dice en el programa hoy en la mañana, diciendo que ella no va a renunciar, no quiere renunciar, no tiene motivos para renunciar, yo me alegro que lo haya dicho. Yo en este programa he dicho hasta el cansancio que la presidenta debe concluir su mandato, que nosotros tenemos que estar ahí para apoyar su trabajo en las cosas que consideramos que le hacen bien a Chile, que no debe renunciar, que esperamos que ella lo aclarara, lo aclaró, yo me alegro, yo creo que esto va a ayudar a dar vuelta a la página y vamos a poder empezar a discutir sobre temas más importantes que estos rumores acerca de una eventual renuncia a la presidenta. Hoy día estamos Sebastián de Polo. Inusualmente de acuerdo con el compañero Guillermo. Yo creo que esto debiera ser una campana de alerta para la calidad del debate de la política que tenemos en Chile. O sea, lo que ha pasado es que se ha ido como emporcando la relación y el debate y el rumor. Y es porque yo creo que estamos en un proceso de cambios, en un proceso de tensión, donde no se está haciendo lo que algunos poderosos quieren, y se está intentando nuevas reformas, y hay gente que tiene mucho susto, y para eso alimenta rumores, les da cabida, se hace eco, y la irresponsabilidad de las figuras políticas en hacerse eco de eso, ya lo discutimos la semana pasada, yo creo que es un error, pero también es un error esto del fuego amigo. O sea, ¿hasta cuándo los partidos y los dirigentes políticos de la nueva mayoría no son capaces de sostener con firmeza sus convicciones, el apoyo al gobierno, y cuando baja la popularidad encuentran que tienen mucho más espacio para incidir aquellos que no están de acuerdo con los compromisos que se hicieron con la ciudadanía en el programa? Entonces yo creo que aquí hay como dos niveles de discusión. Uno, si hay diferencias de opinión de fondo respecto a las cosas que están haciendo, tengamos esas discusiones, pero no tratemos de evitar menoscabar ese debate por rumores que en algunos casos yo creo que es un poco exagerado esto de hablar de sedición, ¿no? Pero efectivamente... ¿Pero quién usó esa palabra? Creo que fue el senador Navarro fue el primero en usarla. La senadora Allende, creo. El senador Navarro fue el primero en usarla a propósito de una columna de Sergio Melnik, si no me equivoco. Ya. Sí. Entonces, pero el llamado que creo que hay que hacer, sobre todo los que estamos como intentando ingresar a la política con nuevas prácticas, con un nuevo empuje,
es elevar la calidad del debate de la política. No puede ser que estemos todas las semanas discutiendo respecto a dichos no confirmados, rumores, trascendidos de pasillo. Dicen en los pasillos de la moneda. Claro, entonces las peleas que ha habido. Entonces yo siento que mientras no se haga eso, la ciudadanía se va a distanciar más de la política, y ese es el gran problema. Es que la ciudadanía está distanciada de la política. Y vuelvo también a las críticas al senador Pizarro. Lo que ocurrió ahí finalmente es que hoy día la gente tiene una credibilidad cero con los políticos. Entonces ven alguna acción que consideran o privilegiada o mal éticamente reprochable, y le dan con todo. O sea, uno lo ve en las redes sociales, le dan con todo, porque y nadie se está preocupando de elevar la calidad de ese debate y de las prácticas políticas. Nosotros ayer, junto a otros diputados, el diputado Jackson, la diputada Camila Vallejo, Carol Cariola, Vlado Mirosevich, Daniel Melo, lanzaron una campaña que se llama Realismo sin privilegios, que es cómo poder ahorrar en el gasto que se hace en el Congreso y en el Estado, con un conjunto de medidas que son bien concretas. Entre esas, bajar el sueldo de los parlamentarios. Bueno, por lo pronto congelado, ¿no? Sí, congelado es lo mínimo. Nosotros hemos luchado ya hace un año. Y que no acumulen kilómetros Lampaz, por lo que vi ayer. Claro, entonces, pero la idea es que no haya privilegios. Y Exxon planteaba que los parlamentarios no acumularan kilómetros Lampaz por los viajes que realizan. Que no acumulen. Claro, porque después lo usan para beneficio, para viajes particulares. Digo, entonces, hay 6 medidas súper concretas que son para acercar este rol del político con la ciudadanía, porque si no, si lo ven tan lejano y tan privilegiado, la gente va a terminar no votando y no enganchando con ese debate. Y eso es un problema para la democracia. Aclarar, Guillermo Ramírez, que el vocero habló de la ficha de salud de la jefa de Estado a propósito de una pregunta. Consultado nuevamente por la publicación de la ficha de salud de la jefa de Estado, el ministro sostuvo que, comilla, no es parte de nuestra cultura institucional, nunca se ha hecho. Pero también, y dijo, uno no tiene por qué descartar cosas porque en la vida, salvo la muerte, nada es definitivo, pero ¿por qué nosotros vamos a reaccionar frente a rumores con medidas como esa? Porque le preguntaron, para que quede claro, fue que se refirió a eso, no por iniciativa propia. Otros temas, está el cambio del presidente del Banco Estado, Larraín que renuncia, dicen que ya estaba eso previsto, pero sin lugar a dudas parece que fue el tema de cómo llegó a un arreglo con el sindicato y que para evitar una huelga se pagó el bono de fin de conflicto muy alto. Sebastián de Polo. Mira, yo tengo ahí 2 o 3 cosas que decir. La primera es que yo no sé si la historia oficial será solo la negociación con el sindicato de trabajadores. El sindicato del Banco Estado es de los sindicatos más importantes y poderosos de Chile. El 90 y tantos % de la gente que trabaja ahí está sindicalizada. Y hay un sindicato único. Es un sindicato único. Yo creo que es un buen sindicato. Entonces la pregunta es, ¿esa es la razón por la señal de austeridad? Esto tiene historia hacia atrás, son las negociaciones que han tenido el banco, la tuvo en el gobierno de Piñera, en el gobierno anteriores, hay bonos por término de conflicto, entonces yo no sé si en realidad es el problema que ocasiona la salida del presidente del Banco del Estado. Pero la segunda parte que me preocupa son las señales, y las señales es que cuando se negocia con los trabajadores hay debilidad, y esa dejo la pregunta, porque eso significa que los trabajadores no pueden organizarse colectivamente y luchar por derechos. Y la tercera, que yo creo que es la más sensible, es las empresas del Estado debieran tener un régimen, y ahí es mi crítica, eso sí, a lo que se hace a veces en las empresas estatales, es que tienen como 2 tipos de trabajadores. Tienen unos trabajadores que son propios, que tienen altos beneficios, y unos trabajadores externos o contratistas que tienen muy bajos beneficios. Esto lo vimos en la crisis de Codelco, ahora en Banco Estado. Entonces, yo no sé cuál es el mejor modelo. Yo creo que hay que volver a pensar el modelo de empresas estatales para que no se genere esta sensación de que son los trabajadores privilegiados, porque son trabajadores, no son trabajadores públicos, son trabajadores de empresas estatales, hay una diferencia ahí, pero que no sea a costa de generar otros empleos que son de mala calidad, precarios, sin seguridad social y otras cosas más. Entonces, yo creo que se abre un debate interesante, además pensando en la reforma laboral que se está discutiendo. A mí me gustaría saber un poco más las razones. Las razones de la renuncia dicen renuncia o despido. No, en el Mercurio por lo menos está consignado de que el Ministerio de Hacienda lo habría removido, lo habría pedido su renuncia. Pero Sebastián se está haciendo cargo de rumores.
Que publica en los diarios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? 98% de los trabajadores del Banco Estado están afiliados al único sindicato. 58.000 millones de pesos es la inversión que tendrá que hacer el banco para pagar el bono de 6,3 millones de pesos a cada trabajador. 27 meses es la extensión del acuerdo alcanzado el pasado 2 de septiembre. ¿Qué dijo Larraín? Guillermo Larraín dijo que él consideraba que eso que se iba a gastar, digamos, en este acuerdo era perfectamente financiable por el Banco del Estado, y otro dice no, superó el presupuesto, digamos, lo que puede gastar el banco. Guillermo. A mí me parece que la salida del presidente del Banco Estado, que de acuerdo a lo que aparece hoy día en la prensa, habría sido pedida su renuncia por el Ministerio de Hacienda, hace sentido por dos razones. Primero, no parece razonable que en la mitad de una discusión sobre la austeridad, dado que estamos a punto de discutir la ley de presupuesto, el Banco del Estado entregue estos bonos millonarios que son fondos públicos y que comprometen más de la mitad de las utilidades del banco. Sí. Eso es increíble. O sea, más de la mitad de las utilidades del banco van a parar en esta negociación para evitar una huelga. La segunda razón por la cual en el fondo la remoción de Guillermo Larraín hace sentido es porque esto, en cierta forma, es una advertencia sobre lo que podría provocar en muchas otras áreas la reforma laboral, porque acá tenemos un sindicato único, que al final en la práctica hay una especie de titularidad sindical, porque el 98% está sindicalizado, un sindicato muy fuerte, que finalmente lo que logra es doblarle la mano al Banco Estado, que de forma razonable quería tener una política de mayor austeridad. Pero la reforma laboral todavía no está de acuerdo, pero este es un antecedente de lo que podría pasar. Entonces, para el gobierno, para el Ministerio de Hacienda, que en la mitad de una discusión sobre austeridad y en la mitad de la discusión de una reforma laboral ocurra esto, por supuesto que no es bueno para el gobierno. Y por eso hace sentido que le hayan pedido la renuncia al presidente del Banco de Estado, Guillermo Larraín. Yo no estoy diciendo si la reforma laboral va a producir efectos más fuertes o menos fuertes que esto. Lo que estoy diciendo es que no puede ser un peor momento para el gobierno en la mitad de la discusión de la reforma laboral que un sindicato que al final tiene en la práctica la titularidad sindical, como lo propone el proyecto de ley, que es fuerte, pueda finalmente hacerse en una negociación con bonos que comprometen más del 50% de las utilidades de la empresa. A mí me parece... sí, Diego Calderón. Lo que Guillermo ve como problema, a mí me parece algo bastante positivo, que haya un sindicato súper fuerte, que muy representativo, y que se haya podido sentar a dialogar con sus empleadores con igualdad de condiciones, y eso le permite haber obtenido beneficios importantes. Con plata que ajena, puede ser porque no es la plata de Guillermo Larraín. Larraín. Pero eso es la plata que generan también los trabajadores. Sí, son trabajadores que... digo, el presidente del banco, o los directivos del banco están negociando con plata ajena, sí, porque es plata de todos los chilenos, no es de ellos. Sí, pero eso así es fácil. No. Así es fácil. Porque aquí son platas públicas. Son los trabajadores. Las platas con las que se pagan el bono son platas públicas. Perdón. Pero yo no puedo ver como algo negativo que en el caso del Banco Estado o de cualquier otra empresa, parte importante de las utilidades se destinan a los trabajadores, porque ellos son parte de los que generan esas utilidades y esa riqueza, y tienen derecho a participar de ellas. Por lo tanto, a mí me parece que este caso no es algo negativo, que puede ser negativo desde el punto de vista del empleador, sin duda alguna, y lo podemos discutir, pero lo que es importante es que los trabajadores están en condiciones de negociar en igualdad de condiciones, y puede que le hayan doblado la mano al gobierno, porque puede que el gobierno haya negociado, a los directores, puede que haya negociado mal. Yo no conozco el caso en particular, pero hay una negociación, hay diálogo social, y yo prefiero esto, que hayan acuerdos, a que hubiésemos tenido el Banco de Estado paralizado. Sin duda alguna, aquí el caso de sindicatos fuertes, de sindicatos que negocian, de sindicatos que dialogan, y no hay huelga, no hay conflicto. Bueno, ahora un antecedente. Y lo que uno busca con esto es dialogar para evitar conflicto. La última negociación colectiva de Banco Estado realizada durante la administración de Sebastián Piñera, se acordó un bono de 4,3 millones de pesos. En un contexto de crecimiento económico, en un contexto de presupuestos expansivos, en un contexto de generación de empleo, en que estaban subiendo los sueldos de todas las áreas del mercado laboral, un contexto completamente distinto, y además es un bono, entonces eso es razonable, fue un bono bueno, fue una buena negociación, pero hoy día en un contexto de austeridad,
tenemos al Banco del Estado entregando bonos millonarios con plata de todos los chilenos. Bueno, ¿ustedes creen que esa es la razón entonces por la que se cambió al presidente del Banco de Estado? Eso es por lo menos lo que consigna la prensa hoy día en la mañana. No, pero que... Bueno, yo no sé. Me parece pero, razonable. Ustedes son los políticos, pues los que pueden, no sé... a mí no me parece... Observar. Si lo removieron por eso... exclusivamente eso. Si lo removieron por eso, a mí no me parece. Él pidió la renuncia, eso es la versión oficial, el comunicado que envió ayer el gobierno, y que se le aceptó la renuncia, le dan le agradecen lo realizado, y hablan de Rodríguez Grossi, que es el nuevo presidente del Banco de Estado, que también podrían decir qué les parece también esa designación. Y duró 6 meses, ¿no? 3 meses. 3 meses. Claro. Sí, de Sebastián. Sí, a mí me preocupa más el nuevo presidente del banco, ¿no? ¿Por qué? Que hace un par de semanas tuvo declaraciones en contra de la reforma laboral, en contra del manejo económico del gobierno, de las reformas en general. Entonces, la pregunta que uno se hace es, en realidad, aquí hay un cambio de gestión por un problema de la negociación y la utilidad y la rentabilidad, o en realidad es un cambio más fuerte respecto a la conducción de un banco que en época de crisis debiera ser, por algo el banco de todos, debiera ser el sostén de los microempresarios, de la gente endeudada, de la gente para reactivar a través del Banco de Estado todos los beneficios sociales, los programas de la Corfo, una serie de cuestiones pasan a través de ello. Entonces la pregunta es si la política del banco va a cambiar, si se va a tornar un poco más neoliberal o financiera y menos con un enfoque más social y de desarrollo. Y esa pregunta va a quedar abierta. O sea, Rodríguez Grossi viene del mundo de las eléctricas, ha sido un histórico director de empresas eléctricas. Líder de Alto Maipo, ¿no es cierto? Recordemos, además, sí, dígame. Presidente del directorio, ¿no? Creo que de Alto Maipo. Claro. Sí. Entonces, a mí me preocupa más lo que va a pasar con la nueva administración de Banco de Estado. Si es que, insisto, si hay que hacer un banco social orientado hacia el desarrollo de las fuerzas productivas, especialmente los que tienen menos, o si va a ser un banco financiero que va a buscar más su rentabilidad y menos el aporte a las familias que están en situaciones de precariedad. ¿Algo más? Sí, no, yo creo que la discusión de fondo no depende exclusivamente de quien dirija el Banco de Estado. Es una discusión que es más del país, que es más legislativo incluso. Yo creo que lo que va a hacer, a mí me da confianza al menos Jorge Rodríguez, porque es una persona que tiene experiencia al menos en el Banco de Estado y que da seguridad de que se va a mantener las cosas bien, como han estado funcionando al menos en ese campo. Otra noticia que nos piden que tal vez se puedan comentar muy brevemente, ya nos queda 2 minutos, después de las declaraciones de Patricio Cordero, de la UDI, que no es de la UDI, eso es un error de la prensa, no es militante de la UDI. Que se conoció, por eso pero hace 10 años después de serlo. Bueno, que se conoció la semana pasada el posible cohecho en licitaciones de salud que se abre en el caso Cabal. ¿Sabes algo, Guillermo? No, él lo que hace es una denuncia, según entiendo, bien grave sobre, al final, tráfico de influencias para que las licitaciones, si no me equivoco, algunos hospitales se lo ganara tal o cual, pero honestamente no conozco los detalles, pero la acusación me parece gravísima. Y si eso fuese así, la justicia tiene que actuar rápido y sancionar, porque ese es un nivel de corrupción ya que me parecería, ¿cómo decirlo? Demasiado escandaloso. O sea, en países Sebastián de Polo. En países que tienen legislaciones fuertes con esto, lo vimos ayer con el caso Volkswagen, perdió 30% de valor bolsa por un escándalo de corrupción, y yo siento que aquí en Chile las sanciones a este tipo de cuestiones son mínimas. Entonces hay que elevar las sanciones, hay que generar como nuevas prácticas, porque hay un problema de corrupción importante, tenemos que mirarlo, y es así. Vivíamos en la ilusión de que Chile no era un país corrupto y nos estamos dando cuenta de que eso no es así. Y entonces necesitamos endurecer las sanciones, endurecer la legislación, que haya sanción efectiva y ejemplarizadora para los que estén involucrados en cualquier tipo de irregularidad, con o sin fondos públicos involucrados. O sea, no podemos permitir como sociedad que la corrupción, que el amiguismo se instale como una práctica validada socialmente. Bueno, yo creo que Diego. Yo creo que discrepo en la afirmación de que Chile es un país que es un país corrupto. O sea, y creo que Chile no es un país corrupto, y no es un país corrupto porque hay corrupción, y esa corrupción se sabe. Si no vamos a eliminar la corrupción, como no vamos a eliminar nunca la delincuencia. Aquí lo que tiene que haber es mecanismos eficaces para determinar cuando ocurren irregularidades, y eso creo que en Chile hemos avanzado sustantivamente y estamos conociendo casos que nos permiten enfrentarlo, y quizás
realizar reformas como el aumento de pena. Si el problema de la corrupción es cuando esta corrupción se normaliza, se encuentra como algo normal, como que todos lo hacen, y eso es lo que pasa al menos en otros países de Latinoamérica, y creo que eso debe ser preocuparnos, y creo que en Chile todavía tenemos capacidad de indignarnos ante estas situaciones, y eso habla bien de nuestro país. De la ciudadanía, no de los poderosos. Yo sé que estamos terminando. Sí. ¿Me das 15 segundos para simplemente un... Guillermo Ramírez. 15 segundos, un homenaje sentido a Eduardo Bombalé. Cambió el periodismo deportivo para siempre. Yo creo que la Copa América y el cambio en la mentalidad más ganadora de los futbolistas chilenos en gran parte tienen que ver con lo que él hizo como periodista deportivo. Yo era un fiel auditor de él y la verdad es que lo ocurrió a mí me da una pena inmensa y me sentiría muy mal después de lo que ocurrió. Ahora es primera vez que estoy frente a un micrófono en una radio, no expresar las condolencias a la familia y a los amigos, porque la verdad es que en mi opinión se fue un grande del periodismo deportivo chileno. Controvertido también. Controvertido. Por supuesto, en la materia deportiva y futbolística todo el mundo, nadie puede estar en desacuerdo de lo que él puede haber aportado en otros temas. Pero lo tuvo en materia deportiva, claro. Cuando se enfrentó a los dirigentes hasta estuvo en la cárcel y el tiempo finalmente le dio la razón. O sea, fue controvertido en todas sus áreas. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Diego Calderón, el presidente de la Juventud La Democracia Cristiana, Sebastián De Polo, que es de Revolución Democrática, y Guillermo Ramírez, que es el secretario general de la UDI. Hasta la próxima semana. Que les vaya bien. Chau.